Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Drogas, ¿lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar de conductas adictivas. Quédate con nosotros. Comenzamos. Ya estamos en el programa y nos acompaña el doctor Eduardo Calixto. Él es neurofisiólogo, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Doctor, muchas gracias por estar Siempre con un nosotros. privilegio y un gusto estar contigo y con la audiencia. Gracias, doctor. Sí. Doctor, este programa se llama Conductas Adictivas y tiene que ver con el entorno en el que se vive en la familia, en los diferentes tipos de familias que existen, sí. y algo que denominamos crianza positiva. Sí. ¿Cómo se puede, cómo da inicio cómo se construye una conducta adictiva, doctor? Es un tema amplio. Sí, mucho. Mira, podemos ser adictos a personas, podemos hacer adicciones al ejercicio, hay adicciones que son buenas, o sea, hay gente que dice, es que soy adicto al trabajo, ¿no? Entonces dice uno, pero no deja de ser adicción. O soy adicto a hacer ejercicio, o soy adicto a ver películas, pero también puede haber adicciones a cierto tipo de drogas o a cierto tipo de situaciones que nos pueden ser negativas. Entonces, lo que hoy consideramos es que este es un aspecto que tiene procesos biológicos. Todos tenemos la capacidad de sentirnos felices, agradecidos, sentir la emoción de que vamos a hacer algo, quiero ir a ver esa película, quiero ver a esa persona, quiero que mi equipo gane, pero también puedo sentir la necesidad de beber algo, de fumar algo. Entonces, se activan las mismas redes neuronales, no hay nada nuevo. Se activan ciertas áreas cerebrales, se liberan ciertas sustancias neuroquímicas que son las que comunican a las neuronas y en consecuencia motivan y nos hacen sentir felicidad. Pero también tiene factores sociales, quien estimula en dónde estamos, cómo hemos aprendido a comportarnos desde el punto de vista social. Y eso influye. Y también, y esto es muy importante porque es el tema del programa de hoy, de cómo lo aprendimos, en dónde, quién nos lo heredó. ¿Quién nos enseñó a sentir y a hacer cierto tipo de conductas y de cosas que uno cuando lo observa así con mucho detalle, te das cuenta que pues en la casa aprendimos muchas cosas y de esa manera la expresamos en la forma adulta. Hoy resolvemos que una adicción tiene estos tres factores. Y cómo lo resolvemos y cómo nos hemos comportado a lo largo de la vida y hacemos este tipo de cosas, sí nos llevaría a ser un punto de reflexión. Ningún adicto es un evento fortuito, ninguna adicción se debería nada más analizar de, es que eres un marihuano, es que eres un borracho, es que eres un bebedor, es que te metes coca. ¿Cuáles son los factores que influyeron en esto? Y hoy nos damos cuenta que esto influye mucho la casa, influye mucho los padres, influye mucho la madre. Sí. Y esta circunstancia es que hay que tomar las cosas como son. Hoy sabemos que si una madre emite opiniones negativas con respecto a la conducta de su hijo, esto influye negativamente en cómo se comporta de adulto y cómo consume cierto tipo de cosas. Si una madre le dice, oye, qué feo te estás poniendo, o sabes qué gordo estás, o sabes que esos pelos, peínate, te ves tan mal, esta circunstancia hace que esa persona tenga mayor probabilidad, casi 3 veces más, de tener una depresión en la etapa adulta, tener una adicción o tener conductas suicidas. Uy.
esta circunstancia nos debería llamar la atención de cómo estamos educando y qué aspectos psicológicos, qué herramientas psicológicas, cómo le estamos construyendo una autoestima a un hijo que evidentemente de adulto va a cambiar. Y que evidentemente esta circunstancia, el que va a cambiar de adulto es él, pero se va a llevar ese tipo de cosas y de cicatrices desde el punto de vista emocional en la etapa adulta. Por eso cuando alguien le pregunta, oye, ¿pero por qué bebes? El 80% de las personas que beben tienen un factor que comparten y es tratar de olvidar los detonantes dolorosos de su vida. Y a través de ese proceso, esta circunstancia nos lleva a entender que la adicción al alcoholismo hace que la actividad neuronal del procesamiento en el cerebro que tenemos para memorizar, que es el hipocampo, se va. Y ese es un hecho, la persona bebe para olvidar. Si alguien le pregunta, oye, pero ¿por qué te pones, por qué tienes que fumar? Porque si no fumo me pongo nervioso, me pongo ansioso, y si me pongo ansioso no funciono, y tengo que salirme afuera de la empresa, afuera del hospital, o afuera de la oficina para poder fumar, y me regreso más tranquilo. Todos tienen un principio en común. Después de beber algo, de fumar algo, de meterse algo, incrementa la actividad neuronal de lo que le llamamos el sistema de recompensa a nivel cerebral, que es la liberación de dopamina. Y entre más dopamina libero, más tranquilo, más feliz y me siento más relajado. Pero esto puede ser partiendo de estas sustancias, pero también puede ser con personas. Y hay personas que son adictas a estar conviviendo con otras, a estar besando a otras, a cumplir estos ciclos entre ellos. Y entonces nos damos cuenta de algo fundamental. La estructura cerebral que está permitiendo esto tiene un periodo crítico, que es entre los 8 y 12 años de edad. Si a los 8 y 12 años de edad yo veo en mi casa cómo resuelven problemas, cómo se discute, pero también veo los factores de violencia o los factores que son muy comunes, que son el aislarse, el que nos dejen a libre albedrío, a esa edad, tiene efectos negativos muy importantes en la etapa adulta. Y es por eso que estas conductas adictivas empiezan en parte allá, sin llegar a ser deterministas. Hay que voltear. Cuando uno dice, soy Eduardo y soy adicto, ¿no? Sí. Pregúntate, ¿qué pasó entre los 8 y 12 años? ¿Por qué tienes esa tendencia a irte con personas como tú, a convivir con personas como tú y hacer cierto tipo de patrones que incluso son negativos y que entendemos que no deberían darse? La experiencia entre los 8 y 12 años. ¿Por qué? Es un momento muy crítico en donde se conectan adecuadamente una zona que memoriza, hipocampo, una zona que genera conductas, amígdala cerebral, y una zona que interpreta emociones, giro del cíngulo. Si los tres se están conectando, estas experiencias son muy importantes. Si yo veo que, si tú y yo fuéramos, no sé, hermanos, y vemos que nuestra mamá avienta cosas y que así trata de corregirnos o darnos de golpes, estamos prácticamente copiando esos patrones para la etapa adulta. Y así nos vamos a comportar. ¿Por qué un papá pega? ¿Por qué un papá regaña? ¿Por qué un papá no pone frenos? Porque lo aprendió en esa etapa crítica. Porque en la etapa en donde entre los 8 y 12 años sabemos interpretar las emociones. Y ese ahí es muy crítico, ese periodo crítico. Así que la próxima vez que alguien trate de minimizar o de culpabilizar solamente al adicto, tendríamos que analizar esto desde otras perspectivas. Es decir, doctor, que esta conducta de consumo de sustancias está anclada en una serie de situaciones que se remontan probablemente hasta esas edades. ¿Sí? Y de la misma manera tendría que cuidarse muchísimo la crianza en estas edades, doctor. Sí. Es decir, alguien que tiene a una persona de esta edad bajo su cuidado, ¿sí? Sea su hijo, su sobrino, su nieto, es decir, la persona cuidadora. Sí, sí, hoy resolvemos que estos patrones biológicos también tienen cierta reciprocidad y cierto, digamos, retroalimentación positiva y negativa con respecto a lo que estamos viviendo con otras personas. Si yo me junto con alguien que dice, no, vente, mira, fúmate este cigarro, oye, pero tenemos 12 años, tú fúmatelo, ¿quieres pertenecer a este grupo? Claro. ¿Quieres realmente compartir lo que nosotros somos? Porque ya somos hombres, 12 años, fúmate este cigarro. Somos la banda. Y entonces son códigos de retroalimentación que se aprenden desde cierta época y tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver el papá o la mamá? No hay, vigilancia,
no hay frenos, no se enseñan, y es en donde están ahí, es donde se deben de aprender. Estos niños que no interiorizan, digamos, límites, el proceso que a continuación viene es no encontrarlos, distinguir qué es lo que me puede hacer a mí feliz, y entonces, y en consecuencia, el cigarro está asociado con sentirme mejor. Y este proceso lo vamos llevando a lo largo de la vida, y nos lo venden por expectativa social. Entonces, estatus, la gente que fuma son gente interesante, inteligente, y en consecuencia puedes aspirar a ese patrón, sin darnos cuenta que lo único que se está haciendo es copiados, reorganización neuroanatómica y patrones que nos van a hacer que en la vida aspiremos a ellos, y entonces después ya es un complicado, ¿no?, entorno en donde decimos, es que ya ni sé de dónde empezó. Y ellos mismos lo definen. Estar fumando un cigarro que incrementa la carboximoglobina y que en consecuencia el cuerpo tiene que producir más glóbulos rojos y se sienten tan cansados, y entonces dicen, no, es que quisiera irme a hacer ejercicio, pero no puedo porque nada más subir 3 o 4 escalones, me siento tan cansado que creo que estoy enfermo, cuando en realidad nos damos cuenta que la adicción podría explicarse a que muchos de estos procesos están tapando otros, y que desde el punto de vista fisiológico nos damos cuenta cómo los aspectos elementales de la conducta no fueron bien construidos, porque no sabes decir que no, porque no te enseñaron a tener ese principio de decir que no. Pero esto es muy importante, cómo se construye. Y hoy reconocemos que depende mucho. Si fuiste el hijo inicial, o sea, eres el mayor de todos, hay una mayor probabilidad de padecer algún tipo de depresión, pero también de adicción, con respecto al último, que le ponen más atención, y que evidentemente los papás aprendieron a ser papás, y que entonces le ponen más atención al último, y que en consecuencia a veces son los más consentidos, pero también los más cuidados. Y en esta circunstancia tenemos que entender que son todo un andamiaje que al final de cuentas nos damos cuenta ya después de los 25 o 30 años, de decir, ¿qué hice y qué escogí y por qué soy así? Y entonces, este sinfín de eventos para llegar a una adicción tiene un tejido muy importante, que debemos darnos una explicación adecuada de estas cosas. No solamente es decir, soy adicto por esto, pero ¿para qué? Para tratar de subsanar esto. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Si me la quiero quitar, me quiero quitar esta adicción, quiero ser libre, quiero tomar la decisión de hacerlo, ¿qué tan responsable soy de este evento? ¿Y qué tanto no? Y es ahí la importancia de los primeros años de la vida, y de esto cómo impacta positiva y negativamente. Un qué bien lo haces, un síguele así, un eso no se debe de hacer, y la consecuencia es esto, no me importa, no te he visto, pero mira, te traje esto y en compensación no te voy a hacer, digamos, el regaño de aquello que debería haberse hecho. Doctor, nos quedamos hasta aquí con esta idea. Doctor, vamos a hacer una pausa. Amigos. Estamos en Drogas, ¿lo sabes todo? Quédate. Ya estamos de regreso. Estamos hablando con el doctor Eduardo Calixto sobre conductas adictivas. Doctor, esto que nos estabas comentando al final del bloque anterior sobre el lugar en el que uno ocupa en la familia, sí, si uno es el mayor, el segundo, si es que hay un tercero o un cuarto, sí, ¿no? Influye en una gran medida en el tipo de adicción, doctor. ¿Sí? Este es un dato muy interesante. Sí, de primero ser digamos, el primer hijo, los primerizos, tienen un factor negativo mucho en la etapa de padecer incluso algunos trastornos de la enfermedad como adicciones. Ser el primer hijo hace que sean muy permisivos. No estoy diciendo de nuevo que esto sea un determinismo que sea en todas las familias, pero en términos generales hoy reconocemos a nivel internacional que los primeros hijos son muy permisivos y se tienen en comparación con los otros un grado de disminución en atención en muchas cosas. Y en especial ya cuando son mayores se cree o se tiene un estereotipo de que los hijos pueden hacer y tomar sus decisiones, ¿no?
Y de la misma magnitud, este proceso es muy común, y lo voy a enmarcar de esta manera. La gran mayoría de nosotros, cuando le decimos a alguien que no debe de hacerlo sin explicárselo, es una invitación a que lo termine haciendo incluso 2 veces más de lo que tenía antes. Sí. Si yo te digo, no puedes saltar esa barda, y tú dices, no, pues claro que sí puedo saltarla. No, no puedes. Es más, te vas a caer y te vas a lastimar. Y vas a venir aquí de chillona a decirme que no podías. ¿Y qué te voy a decir? Te lo dije. Esa situación va a hacer que el cerebro, cualquiera, si tiene buena salud mental, dice, te voy a demostrar lo contrario y sí puedo hacerlo. Pero también, si yo te digo, fíjate que están diciendo cosas allá afuera de ti. Y si tú me dices, ¿qué, Eduardo? ¿Qué están diciendo? Ay, no te puedo decir, pero está, no sabes. El floor manager, el de Chinito, no, hombre, te puso. Y tú, ¿pero qué me? No te puedo decir, fíjate. Incluso el camarógrafo, uy, no. Si yo te empiezo a decir eso, tu cerebro empieza a maquinar y decir, Eduardo, ya dime. Es una necesidad de saberlo y es una ansiedad. Y sin embargo, y si yo te digo, oye, pues dijeron esto, automáticamente tú te tranquilizas. Si una persona no le das una explicación de decirle, no te lo puedo decir por esto porque voy a generarme problemas, bla, bla, bla. Si una persona no le dice, no puedes fumar ese cigarro, si no le dice, ¿por qué? Vas a hacer una adicción, te vas a tener un trastorno, puedes padecer a cáncer, mira que en la familia hay muchos pacientes con cáncer y no quiero que seas tú. Si nada más le digo, no lo hagas, la invitación es que lo haga. Incluso se va a esconder para hacerlo. Este es el grave problema que tenemos como familia y como sociedad. Podemos hacer un programa para los norteamericanos y la inducción de muchas de las adicciones es distinta a la nuestra. Ellos empiezan con una adicción pues muy relacionada al tabaco, incluso con muchas drogas. Para ellos el probar una droga es un acto, digamos, singular, muy propio de su adolescencia y de la universidad, ¿no? El mismo presidente norteamericano dice, yo fumé marihuana alguna vez y no pasó nada, ¿no? Y en este entorno, lo que estamos diciendo es que nuestra población, que es muy unida y que tiene una organización, digamos, que hasta los 20 años dejamos ir al hijo en promedio, y que estamos muy apegados con familia, somos familia muy compuesta y que las circunstancias están interesados en lo que le pasa a uno, pero tu hijo ya tiene 30 años, sigue siendo mi hijo, ¿no? Y se siguen festejando los cumpleaños. Este tipo de cosas influye mucho en cómo salimos a afrontar una adicción y cómo también participamos en hacer que una persona la tenga. La gran mayoría de los hijos únicos tienen o este hipercuidado, esta situación de llevarlos y al mismo tiempo decirles, no te quiero ver en la casa borracho, no te quiero ver que llegues a las 3 de la mañana. Bueno, llega a las 3:30 de la mañana, borracho, porque su cerebro estaba pidiendo, ¿por qué no puedo hacerlo? Y me doy la oportunidad de hacerlo. Y en consecuencia, quien le hizo toda esta observación no le explicó adecuadamente y no le hizo el seguimiento. Y todavía, ojo, este es lo peor de lo que hacemos como sociedad. Lo victimizamos y al mismo tiempo lo culpabilizamos y decimos, no te quiero ver así, pero ay, qué pobrecito. Y entonces hacemos una retroalimentación negativa de todo este evento, construyendo negativamente la recuperación de estas personas, no haciendo un seguimiento. ¿Qué significa esto? Necesito 28 días para explicarle todos los días, de la misma magnitud, con otras palabras, el por qué el cigarro no es bueno, por qué en mi opinión no se debe de tomar, no se debe de fumar en casa y tampoco se debe hacer. 28 días diciéndole, día 4, fíjate que fulano de tal, día 5, encontré esta información, día 6, con mi ejemplo te muestro, día 28, hijo, lo has hecho muy bien. No has tomado ninguna droga. Sí. Porque de otra manera, lo que pensamos la gran mayoría de las personas que tenemos hijos adolescentes es, ya hablé con él. Y pensamos que nada más con haberle dicho una sola ocasión, el individuo entiende. Hay que entender que la corteza prefrontal, la parte más inteligente, esta que está aprendiendo de todos, sí, termina de conectarse, la parte más inteligente de nuestro cerebro, en las mujeres a los 21 años. En nosotros los varones 25, 26 años. Una mujer a los 21 años sabe decir no lo necesito. Pero un hombre a los 25, 26 años, incluso otros se tardan cierto tiempo más.
Y en estas características debemos entender este elemento para hacer el seguimiento y pedirle a los hijos que no tomen, que no fumen o que no se meten drogas, pero con un seguimiento natural. Entendiendo esta información nos iría de otra manera como sociedad. Sí. En lugar de estar fustigando al hijo y decirle, papá, si yo te vi fumar, Claro. mamá, si yo te vi que te tomas este tipo de cosas. No hay necesidad de que esté tomando una droga para que entonces los hijos entiendan que hay cierto tipo de adicciones en casa. Se hacen adicciones a personas, se hacen adicciones a cierto tipo de alimentos. Los 3 alimentos que más generan adicción en este mundo, independientemente de la cultura que estemos hablando, es el helado, que es terrible, el chocolate y las papas fritas. El cerebro es un detonante para sentir placer. Y entonces, ¿qué es lo que busca con todo esto? Las adicciones lo que busca son placeres. Placeres que no se encuentran de una manera natural y que evidentemente el cerebro lo busca con los primeros alimentos que tuvimos en la vida, que son carbohidratos. Y entonces esto lo pasamos a otro tipo de sustancias y entonces queremos seguir probando esto. Cuando una mamá le dice, es que eres un alcohólico, hijo, y el hijo le puede decir con toda magnitud, sí, mamá, pero ¿ya te viste tu sobrepeso? ¿Ya te viste el tipo de adicciones que haces con la familia? Entonces, tendríamos que tener otro criterio y también enseñar con ejemplos. Lo que yo quiero decir es, se aprenden muchas de estas conductas adictivas con este proceso psicológico y social y tenemos que tener mucho cuidado cuando elaboremos juicios, pero también si nos queremos sanar, porque es una enfermedad la adicción, nos tenemos que sanar todos. Y en esa condición es, yo voy a poner el ejemplo y te voy a poner el ejemplo de cómo se dice no, pero también de cómo puedo yo quitarme cierto tipo de cosas. Esa etapa crítica entre los 8 y 12 años es el aprendizaje de muchas conductas, pero también el seguimiento de la adolescencia para enseñarle frenos, para enseñarle límites, y en la etapa adulta para aumentar su autoestima. Si nosotros reconocemos esto como médicos y también como sociedad responsable, entender esto es, ¿por qué mi hijo se hizo adicto? Va usted a tener más elementos para poder hacerlo. De otra manera este proceso se pierde y uno siempre va a estar diciendo, es que qué mal ejemplo viste, ¿sí? Porque yo siempre estuve trabajando y te di todo y fui el proveedor y tus zapatos y tus libros y sí, papá, pero tú tienes una adicción muy fuerte al trabajo y si no te das cuenta y no asumimos eso, digo, no estoy dando un contraargumento en contra ni negativo, simplemente que analicemos y seamos más responsables de las respuestas que damos y no solamente ver hacia arriba diciendo, ¿por qué me mandaste a mí esta difícil prueba? Sí. No, simplemente que existen sí, muchos argumentos a lo largo de la vida de la familia. Doctores, es muy interesante y me llama mucho la atención cuando tú hablas de el ejemplo. Y el ejemplo entendido no nada más desde un punto de vista de la conducta, sino esta explicación que nos das de lo que está sucediendo en el cerebro a nivel de interno, que ahí hay una respuesta, hay un mecanismo. Es decir, que esto es independiente del lugar, de la cultura, del tiempo en donde suceda. Sí. Hay un efecto de cuando alguien incurre o practica algún tipo de situación, alguna actividad, y hay una persona que está en esta franja de edad, entre 8, 12 años, para que pueda tomar de ahí un aprendizaje, desechar conductas, incluso tomar decisiones, aunque el cerebro todavía no está en posibilidades, como tú nos lo has venido diciendo, por su proceso de maduración, de poderlas realizar. Sí. Y aquí, doctor, yo te quiero preguntar cómo se puede fortalecer esta actitud de ejemplo en el caso de la gente que siente que lo da, que lo aplica de una manera correcta, pero también cómo instaurarlo en las personas que no han reparado en esta idea. Primer punto que yo diría sería la calidad de tiempo con la que se conviven, con los, digamos, hablando de los ejemplos, de quién le estás aprendiendo. La gran mayoría de nosotros decimos, ¿dónde aprendiste eso? ¿No? Que no te gusta. ¿O quién te enseñó eso? Sí, papá, porque pues paso más tiempo con mis amigos, ¿no? Paso más tiempo en la escuela.
Y además la supervisión que tú tienes conmigo es prácticamente nula. Entonces, la calidad de tiempo, te tengo que dedicar más tiempo y tengo que saber qué es lo que te gusta. Y entonces tú debes de decirme qué es lo que te disgusta de mí. Ese es un evento natural. El segundo es la capacidad del apego que debemos de tener. Normalmente esta cultura, esta sociedad es la mamá la que debe poner el ejemplo, ¿no? Y yo me enojo, ¿no? Suponiendo que tenemos un hijo y yo te diga, es que caramba mujer, te dejo todo el día para que estás en la casa. Y entonces la mujer dice, bueno, pues es que yo hago lo que puedo. No lo puedo seguir, tiene 12 años tu hijo, no lo puedo mantener cerrado, aquí encerrado en la casa. Este punto en particular es el apego que tiene con nosotros. En la naturaleza es que las mujeres liberan más una hormona, que es la hormona del amor o la hormona del apego, y se llama oxitocina. ¿Por qué? Son las mujeres las que abrazan, las que contienen. No hay ningún miedo, no hay ninguna tristeza que un abrazo sincero pueda contener. Y ese aspecto es el apego, la calidad de apego que tenemos. Ese es el punto. Apéguese a sus hijos, apéguese a esa persona que lo necesita. Ya se había dicho en un elemento natural en la literatura, cuando más soy vulnerable y estoy en la adicción es cuando más te necesito. Abrázalo, quiérelo, no le hagas sentir que es el que está en el error. Tenemos un error todos. Y el último punto, ya para terminar esta conclusión, es ponernos el ejemplo entre todos, sabiendo cuál es la naturaleza donde queremos llegar y el objetivo que queremos alcanzar. Y una retroalimentación constante. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Aquí. Gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te dejo una pregunta. ¿En drogas lo sabes todo? Hasta la próxima.